Bien, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar audio ahí? Sí, señor, sí se le Profe, escucha. se lo escucha bien. Ah, bueno, listo. Gracias. Esperemos que ingresen mis demás. Bien. Bueno, entonces tenemos ese resultado que de alguna forma eso tiene un paralelo con la integral que estudiamos en la primera parte, ¿no? Como el operador inverso de la derivada. Entonces, recuerden que el resultado del teorema del cálculo establece lo siguiente. Vamos a, de ahora en adelante, a anotarlo así: teorema fundamental TFC, teorema fundamental del cálculo. Prácticamente está diciendo que el símbolo de la derivada y de la integral se cancela cuando tenemos integrales definidas también. Porque miren, la integral de a hasta y de una función f de x, sino que esta cancelación ocurre desde afuera. Pero yo les digo a qué me refiero con eso. El teorema dice que esta derivada, esa función, da f de y. ¿Bien? Y nosotros cuando estudiamos antiderivadas, ¿quién me puede decir cuánto da la siguiente integral no definida? ¿Cuánto da la integral de f' de x por dx? Así, no definida. ¿Cuánto da esto? Fx. F de x, ¿cierto? Muy bien, porque nosotros lo que buscamos es una Cancela función y la cuando prima. me dé lo que está aquí. Pues si yo quiero que una función que cuando me derive me dé lo que está aquí, pues esa función tendrá que ser f de x. Muy bien. ¿Sí o no? Eso es lo que sabemos nosotros de antiderivadas. Y este f' de x lo podemos de hecho escribir así. ¿No? F' de x se puede escribir como la derivada de f con respecto a x. ¿No? Y prácticamente aquí el símbolo integral y derivada se cancelan. Mejor dicho, permítanme escribirlo de una mejor forma. La derivada de, este es el símbolo de la derivada de f. Entonces miren que aquí lo que ocurrió fue como una cancelación entre este operador derivada y la integral, ¿no? Y quedó solo la f. Pero eso ocurrió desde adentro la integral. Aquí está ocurriendo desde afuera, ¿no? Esa cancelación. Y está ocurriendo con una integral definida, ¿no? Una integral desde a hasta y. Y estamos viendo que esa integral se calculó haciendo suma de Riemann. Y esa suma de Riemann nada tenía que ver con una derivada, ¿no? Entonces es un resultado bastante impresionante, interesante. Y bueno, eso es lo que vimos en la sección anterior. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está todo bien? Entonces veamos algunos ejemplos. A ver. Yo tengo aquí estas notas, ya se las envié, que es bueno que van quedando algunas notas para ustedes. Porque yo escribo en la pizarra y no todo el mundo escribe, ¿no? O a veces escribo, no da tiempo para ustedes escribir y prestar atención. Entonces, estas notas les queda ahí, que resume más o menos lo que se hizo en clase. Entonces, aquí un ejemplo directo. Dice, encuentra la derivada de esta integral que está entre corchete. Entonces, ¿cuánto dará esta derivada? No podemos hacer lo mismo que antes, ¿no? No podemos poner a hacer una suma de Riemann para calcular esto que yo tengo aquí sombreado y ¿Encontró la luego derivada derivar, ¿no? de x a la 3? No, la derivada me va a dar exactamente lo que está aquí, lo que estoy integrando. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Mírenlo aquí. Entonces lo que ocurre es que este símbolo de derivada y esta integral como que se cancelan. Entonces da y a la 3. Entonces da y a la 3, exacto. Por el teorema fundamental del cálculo, esa derivada da y a la 3. Y listo. Solo es eso.
Y si tenemos una función muy complicada, imagínense que nosotros hubiéramos hecho suma de rima para calcular esta integral. Uy, esa suma de rima nos hubiese quedado súper complicada. Bastante Que nos hubiese quedado unos XY por ahí que no podemos, no tenemos fórmula para sumar. La que yo hice era sencilla porque era la integral de x cuadrado solamente. Sin embargo, ven algo raro aquí. Aparece una t, ¿no? Pero no importa el nombre. Entonces, permítanme hacer una aclaración. Sí, nosotros ya sabemos que la integral de x... esta cámara. La integral de x, ¿cuántos queda? Esta integral la estudiamos ya. ¿Cuánto da la integral de x? x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Bueno, muy bien. Alguna constante, ¿no? Probémoslo así. ¿Y cuánto da la integral de t por dt? T cuadrado sobre 2. Eso, entonces lo que yo quiero decir es que no importa la letra que coloque, ¿no? No importa si coloco t o y o lo que sea. Creo que ya he hablado sobre esto. Es una variable muda, pues, solo un nombre. Entonces la de esta también daría y a la 2 sobre 2. Eso no importa la letra. Bien, eso hay que aclararlo. Profe, en estos momentos todavía es necesario que se coloque la constante. Bueno, si queremos ser estrictos, sí. En este caso todos tendrían una constante. Bien. Ahí sí habría que colocar constante. Esta cámara aquí. Permítame un segundo. Yo quiero estabilizo esta cámara porque este es mi celular, de hecho. Bueno, entonces tenemos eso. Todo lo que el ejercicio, el otro ejemplo que coloqué aquí, simplemente ya la escribimos en términos no de y y de x, sino de x y t. Entonces voy a integrar desde 2 hasta x esta función que depende de t de t. Bien. Perdón, voy a derivar esta función. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, este operador derivada y esta integral, lo que ocurre es que ese efecto de que se cancelan, ¿no? Entre comillas, como para que ustedes recuerden eso. Y me queda solamente esta función, la que estoy integrando en términos de x. Entonces me quedaría x a la 3 medios sobre raíz de x cuadrado más 17. Ya, esto es lo que yo estaba integrando ahorita, queda escrito aquí en términos de x. Y no de y porque estoy integrando de 2 a x. Entonces miren, tenemos el resultado. Y aquí tenemos un ejercicio interesante. A ver, pero lo vamos a este ejemplito. Dice, consideremos esta función de acumulación f mayúscula de x. ¿Cómo está definida esta integral? Integro desde x hasta 0. Entonces miren que está como trocado el orden, ¿no? El teorema fundamental del cálculo se dio estableciendo que aquí me queda una constante y acá arriba la variable, pero aquí está al contrario. Entonces podemos usar las propiedades de las integrales. Una de las propiedades importantes de la integral es la siguiente, que yo estoy integrando de a hasta b alguna función f. Usemos f de t de t. Puedo escribir f de x, pero usemos la t, ¿no? Es lo mismo. Una propiedad de la integral es esta, la integral definida. Que yo puedo cambiar aquí el orden de integración. El a y el b los puedo cambiar de orden. Entonces yo puedo colocar la integral de b hasta a de f de t de t. ¿Y qué costo tiene hacer ese cambio ahí? Entonces el costo de eso es colocarle un menos aquí.
coloco un menos. Entonces yo puedo intercambiar. Entonces en nuestro caso, nuestra función de acumulación se definió como f de x igual a la integral de x hasta 0 de t a la 4 más 1. Es la función que estoy integrando, t a la 4 más 1. Entre paréntesis esto por dt. Entonces yo puedo intercambiar el orden aquí para que me quede como en la misma estructura en la que se planteó el teorema fundamental del cálculo. Yo puedo colocar un menos e integrar desde 0 hasta x. Entonces mi función de acumulación en realidad, o también se puede expresar así, de una forma más natural. Entonces esta es mi función de acumulación, en realidad. ¿Listo? Entonces nos dicen, considere esa función de acumulación de área bajo la curva. Y dice que encontremos f evaluada en 0. ¿Cuánto f evaluado en 0? Entonces veamos. F evaluado en 0. ¿Cuánto sería? Ya sabemos que... ¿Cuánto? 0, ¿no, profe? 0, ¿cierto? Exacto. Porque sería integral desde 0 hasta 0. Entonces no estoy generando ninguna área. Estoy integrando en una línea. En una línea no tiene área. Entonces sería menos la integral. Aquí donde está x, pues coloco 0. Y entonces aquí en este x lo sustituyo por 0. Entonces estaría integrando desde 0 hasta 0. Y ahí no acumulo ningún área. Entonces eso es 0, efectivamente. Y en general integral desde A hasta A, o desde B hasta B, o de 1 hasta 1, pues no genera área, ¿no? Entonces esto va a dar 0. 0. Bien. Entonces ya hicimos el primer ítem. Ahora dicen que definamos y, una función y igual a f mayúscula de x. Y dice que apliquemos el primer teorema fundamental del cálculo para calcular la derivada de y con respecto a x. Entonces, nuestra función y es igual a f mayúscula de x. Y aquí hago estas líneas, ¿no? La derivada de y con respecto a x es lo mismo que la derivada de f con respecto a x, ¿no? Lo digo a los dos lados. Pero la derivada de f con respecto a x es lo mismo que derivar esta integral aquí, ¿no? Porque eso es f mayúscula de x. Y por la observación que hice antes, esa integral que está aquí resaltada es lo mismo que menos integral de 0 a x. Bien, porque intercambié el orden de los papeles ahí. Primero coloqué el x acá arriba y el 0 abajo. Y note que este menos, el menos puede salir de... Si yo estoy derivando algo negativo, el menos puede colocarse acá afuera, ¿no? El menos puede salir. El operador derivada lo deja salir. Me queda la derivada de esta integral. Y esta integral está justamente planteada. Esta integral aquí está planteada exactamente como el teorema fundamental del cálculo lo pide. La integral de una constante. Ahora, la constante que yo ponga aquí no importa. Es lo mismo que la derivada de 1 hasta x que de 0 hasta x. La derivada no se importa por eso. Entonces, la derivada en este caso me va a dar, lo que está dentro de la integral me va a dar x a la 4 más 1. Bien, esto que está aquí entre paréntesis. Y bueno, este menos queda, ¿no? Entonces, si defino y como la función de acumulación, la derivada de y con respecto a x es menos x a la 4 más 1. Bueno, ahorita aquí dice lo siguiente. Dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial. Entonces nos dan esta buena ecuación diferencial. Nosotros ya vimos ecuaciones diferenciales, ¿no? Una introducción por lo menos. Entonces esta ecuación diferencial, este ítem C por un momento este ítem se escapa de los dos ítems anteriores. Luego vemos cómo se relaciona. Pero si nos plantean resolver esta ecuación diferencial,
nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Simplemente aplicar separación de variables e integrar y listo, como lo hago aquí. Miren, y yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x. Noten que, a ver, escribir menos x a la 4 menos 1 es lo mismo que sacar factor común menos 1 y escribir eso como menos, abro paréntesis, x a la 4 más 1, ¿no? Entonces yo voy a resolver esta ecuación diferencial y noten que aquí también me dan algunas condiciones iniciales. Me dicen, esa ecuación satisface que y evaluada en 0 es igual a f mayúscula de 0. Entonces permítanme si quieren voy a la pizarra. ¿Qué es lo que habla eso? La derivada de y con respecto a x. Me tiene que dar menos x a la 4 menos 1. Y nos están dando una condición inicial. Aquí lo que tenemos que encontrar es y, ¿no? Y depende de x. Y es una función de x. Y esta es la incógnita, ¿no? Y ustedes recuerdan, lo que uno busca en una ecuación diferencial es encontrar la función. Cuando la derive me dé esto. Y me dieron una condición inicial. Porque recuerden que Profe, cuando ahí uno la hace una... resolvió de una con el menos que había anteriormente. ¿Por qué la resolví? Bueno, yo creo que de pronto usted tiene razón, pero bueno, voy a seguir haciendo las cuentas. A ver, la condición inicial, en este caso es, nos la están dando. Nos dicen que y evaluado en 0 tiene que ser igual a la función de acumulación evaluada en 0. Pero la función de acumulación evaluada en 0 nos dio 0. Ya lo hicimos en el ítem A. Entonces la condición inicial en realidad es que y evaluado en 0 nos dé 0, ¿no? Condición inicial. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Bueno, aquí lo que hago es factorizar el menos, entonces por eso lo puedo reescribir aquí como menos x a la 4 más 1. Bien. Bueno, x a la 4 más 1. ¿Y cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Separando variables. Entonces este de x que está aquí, ¿sí? ¿Podría repetir la última parte? Es que no la escuché muy bien. Que esta ecuación diferencial la vamos a resolver haciendo separación de variables. Es decir, pasemos acá. Este de x que está aquí, dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría que de y es igual a menos x a la 4 más 1 De X. de x. Y ahorita, ¿qué tengo que hacer? A ver, si ustedes han estado haciendo los ejercicios sugeridos o no. ¿Qué hago ahí? O es que ustedes se confiaron porque sacaron 5 en el quiz. ¿Será que es eso? Todo el mundo sacó 5, casi todo el mundo, entonces dijeron, no, ya relajémonos. Cuidado, ¿no? No, profe. No pueden pensar así. No. Se deriva, profe, ¿no? La idea es que sigan sacando 5. ¿Qué hago aquí para resolver esta ecuación diferencial entonces, en esta línea? Derivamos. Se deriva, ¿no, profe? Tengo que integrar, ¿no? Integro a los dos lados, miren. Integro. La integral de y es y. Y es la que yo quiero saber quién es. ¿Cómo depende de x? Miren. Aquí está la pregunta. Entonces me da la integral de y es y. Y este menos puede salir de la integral. Eso me queda menos la integral. El menos puede salir de x a la 4 más 1 por dx. Esta es una integral normal. Por eso estoy diciendo que este ítem C, por un momento, se sale de lo que estamos Profe, haciendo. profe, ¿por qué salen menos?
Este menos, Sí, 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 señor. se sale la integral, propiedades de la integral. Porque menos es como tener menos 1. Como tener menos 1 por todo eso. Nosotros dijimos que una constante sale de la integral. Es como tener menos 1 aquí. Ah, listo, profe. ¿Quién tiene mal audio? ¿Solo algunos o todos? No, profe, yo por lo menos le escucho. Profe, yo lo escucho bien, solo por momentos se escucha como entrecortado. Pero no sé si es mi internet o el suyo. No, no, profe, yo nunca le escucho cortado ni nada. También yo, normal todo, nunca se me entrecorta ni nada de eso. También, profe, muy bien todo. Puede ser que si unos se escuchan bien, entonces quiere decir que mi internet está bien. Con uno que escuche bien todo el tiempo, quiere decir que el mío está bien, ¿no? Entonces, no es un problema mío, es que aquí alguien escribe, tiene un problema que no escucha, o que escucha entrecortado. ¿Soy el único con mal audio? Dice Eduan. Creo que sí. Eso debe ser solo el sí. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, creo que sí es el único con mal audio. Todos modos, en el video nos daremos cuenta, ¿no? El video captura si se entrecortó o no cuando yo hablo. Bueno, el hecho es que estamos resolviendo esta ecuación diferencial. Ah, no, permítanme aquí. Entonces ya vemos por qué ese menos sale, ¿no? Ese menos sale como una constante. Y la integral de x a la 4, ¿cuánto es? Con la regla X a normal. la 5 sobre 5. Y la integral, exacto, x a la 5 sobre 5. Y la integral de 1, X. entonces más x más una constante. Porque estamos allá en integrales no definidas. Y mire que el menos que queda afectando todo, ¿no? El menos es un menos sobre la integral completa aquí. Entonces el menos afecta todo lo que me dio la integral. Por eso coloqué un paréntesis. Bien. Ahora la condición inicial, esto es la función y que depende de x, la que estábamos buscando. Ahora para finalizar, nos dieron una condición inicial, nos dicen que y valor en 0, tiene que dar 0. Profe, qué pena. Sí, me levanté y no puse atención. ¿Por qué quedó X a la 5 sobre 5? Ah, no, son reglas que Por estudiamos. la regla. Derivada de la 4. X a la R. Ya sé de qué habla. Estas son reglas que estudiamos hace tiempo. Mire, es igual a X a la R más 1 Sobre L sobre más 1. 1. En este caso, ¿cuánto vale R? R vale 4, entonces R más 1 vale 5. Esto es de antiderivada, ¿no? Unas 2 semanas atrás vimos esto. Bien. Por ejemplo, el 1 es como tener X a la 0. Por eso la integral de 1 aquí es X. Bueno, el hecho es que eso nos dio esa función que depende de X. Y como yo lo en 0 tiene que dar 0, ¿cuánto vale C entonces? Si yo coloco aquí, sustituyo X por 0, esta primera parte, este X se anula, este X a la 5 también va a dar 0, y me quedaría menos C. Lo que implica que 0 tiene que ser igual a menos C, y por lo tanto C es 0. En conclusión, ¿a qué llegamos? A que nuestra función y, la que resuelve esa ecuación diferencial, es y de x es igual a menos x a la 4. No, Ah, esa es sí, sí, gracias. X a la 5 sobre 5. menos X. No, más, No, porque X más la constante. en paréntesis. Así. Ah, sí. Si yo distribuyo el menos, ahí queda menos x, como usted dice. Esta es la función y de x. Bien. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se puso a hacer ecuaciones diferenciales? Eso es de la semana pasada y aquí estamos hablando del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí o no? Se preguntarán eso.
Pero note que esta función que acabamos de obtener aquí resuelve la misma ecuación diferencial que esa función f de x mayúscula. Porque ¿cuánto nos dio la derivada de f mayúscula? Ya, vamos acá al problema inicial. Se había definido esta función f mayúscula, ¿cierto? Nos pidieron que calculáramos f de 0, que nos dio 0. O sea que esa función f mayúscula evaluada en 0 a 0, bueno. Y cuando la derivamos, usamos el teorema fundamental del cálculo y nos dio que la derivada de esa función es menos x a la 4 más 1. ¿No? Aquí está. Por lo tanto, esa función de acumulación f mayúscula resuelve esta ecuación diferencial. Miren, ¿dónde está? Esa f mayúscula resuelve esta ecuación diferencial y con la misma condición inicial que se pide. Es decir, queremos que la función evaluada en 0 de 0 y esa f mayúscula evaluada en 0 a 0. Entonces, esa función de acumulación también resuelve esta ecuación diferencial. Pero esa ecuación diferencial con una ecuación diferencial de este tipo, de primer orden con variables separables, y con una condición inicial dada, solamente tiene una solución, una. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que esta que obtuvimos haciendo la regla de resolver ecuaciones diferenciales es exactamente igual, tiene que ser igual a la que ya conocemos, a la función de acumulación f mayúscula. Es decir, que tiene que ser igual, eso que está ahí tiene que ser igual a la integral de 0 a x, bien, porque esta es la función de acumulación de x a la, perdón, de t a la 4 más 1, ¿cierto? Por dt. Bien, porque las dos funciones, esta que estoy de aquí, resuelve la ecuación diferencial. Uy, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, esta que chulé aquí resuelve la ecuación Profe. diferencial porque la calculamos. Y esta que está aquí por el ítem A y B también resuelve la misma ecuación diferencial. Por lo tanto, esas dos expresiones son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hemos concluido? Como ahí hay un menos, los dos tienen menos. Concluimos, pues, que la integral de 0 a x de la función t a la 4 más 1 por dt es igual a x a la 5 sobre 5 más x. Bien. Entonces, concluir ecuaciones diferenciales. ¿Y hay que con los menos, profe? Los menos se cancelaron. Nada, vale. Porque mire, fíjese. Si aquí está con un menos, a ver, en la pizarra. Aquí hay un menos, aquí también. Pues, esas dos cosas son iguales. Es como si multiplicara por menos a los dos lados. Menos por menos da más acá y más acá y quedan iguales sin el signo. Como tener menos 5 igual a menos 5. Y menos 5 igual a menos 5 y multiplico por menos a los dos lados, pues concluyo que 5 es igual a 5. ¿No? La misma idea. Entonces, concluimos este resultado aquí. Permítame borrar esto. Y veamos cómo va a ser la ruta. Concluimos que la integral de 0 hasta x, porque las dos funciones resuelven la misma ecuación diferencial con las mismas condiciones iniciales. Tienen que ser iguales. Entonces la integral de 0 a x de
t a la 4 más 1 por dt es igual a x a la 5 sobre 5 más x. Por lo tanto, si a mí me piden calcular la integral, por ejemplo, calcule la integral de 0 a 1 de t a la 4 más 1. ¿Cuánto va a dar esta integral? Por dt. Ya el x no aparece. ¿Cuánto da esta integral? A ver, integral de 0 a 1 de t a la 4 más 1 por dt. ¿Cuánto vale x en este caso particular? Miren, nos están diciendo que 1. si yo integro de 0 hasta x, da este resultado. En este caso, x, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Por lo tanto, esta integral me va a dar 1 a la 5, que es 1 sobre 5 más 1. Es decir, 1 a la 5 más 1, que esto es lo mismo que 6 quintos. Entonces, miren, logramos un resultado bien fuerte, ¿no? Porque no tuvimos que hacer ninguna suma de rima para llegar al resultado de integral. Y no solamente la puedo calcular para 1, sino para 2, para 3, para 4. Simplemente sustituir aquí. Si yo quiero hacer la de 0 a 5, entonces donde está x coloco 5, hago todas estas cuentas. Y no tuve que hacer suma de rima. Y usé el teorema fundamental del cálculo y la resolución de ecuaciones diferenciales para obtener esta fórmula. ¿Qué les parece? ¿Está interesante? Y nada de suma de rimas se hizo. Ahora, si alguien está escéptico, yo lo desafío a que haga esta integral que está aquí, haciendo suma de rima. Y va a ser complicado. Primero que todo porque aquí aparece un t a la 4. Aparece un t a la 4. Por lo tanto, por ahí alguna sumatoria le va a quedar cuando haga suma de rima. Le va a quedar la sumatoria de un i a la 4. De igual a 1 hasta n. Y esta tiene una fórmula bien extraña, ¿no? Que es dividida entre 30. Está en el libro la fórmula para calcular esta sumatoria. Luego tienen que hacer un montón de cuentas, simplificar, tomar el límite cuando n tiende a infinito. Y después de hacer todo eso, llegará por acá el 6 quintos si lo hizo bien. Pero aquí estamos llegando al resultado mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo les parece todo? La teoría como que se comporta bien, ¿cierto? Como que no hay inconsistencias. Señor, pero siempre hay algo, tiene cosas confusas, que digamos, por decirlo así. Hay pasos extraños, nebulosos. Sí, señor. Bueno, entonces hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar porque eso en la primera lectura no se entienden muchas cosas, ¿no? Los conceptos matemáticos ya son un poquito más avanzados. Profe, Esto no es álgebra, ¿no? El álgebra es anterior al cálculo, el cálculo viene luego, donde todo empieza a moverse más dinamismo. La álgebra es quieta, la álgebra no, es como algo aquí, un ladrillo quieto ya. Eso es la álgebra, en cambio el cálculo se mueve así, oscila. Ustedes tienen que analizar comportamientos, que me acerco a tal punto como la derivada, ¿no? Eso es cálculo de la derivada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Profe, desde su punto de vista, ¿usted qué cree qué tan importante es la suma de rima? No digámoslo solo para el cálculo, sino como por decirlo para estudiarlo a profundidad. no, yo creo que no, o sea, hacer los ejercicios que les sugerí, como para que ustedes sepan que una suma de rima, porque es un concepto que aparece también cuando vean cálculo multivariable, porque allá se hace, aquí estamos calculando área bajo la curva, y en multivariable se calcula volúmenes, ¿no? Entonces tenemos superficie ya en el plano de 3 dimensiones. Y la idea es la misma. Si aquí aproximamos con rectángulos bajo la curva, en superficies, cuando estamos en multivariables, aproximamos con prismas rectangulares, ¿no? Bajo la superficie. Y se hace una suma de Riemann, pero es mucho más complicado esas sumas. Entonces, suma de Riemann es interesante, es un concepto que
que es natural, porque para todos fue natural que uno pueda aproximar así el área bajo la curva, pero no es para desgastarse mucho en eso. Y lo importante sí son estos teoremas, teorema fundamental del cálculo, por eso se llama fundamental, ¿no? Cada área tiene su teorema fundamental, ¿no? Como el teorema fundamental del álgebra. ¿Saben qué dice ese teorema? Dice que yo tengo un número natural, n, perteneciente a los naturales. Entonces, él lo puede escribir como el producto de números primos, ¿no? Como el producto finito de números primos. Es decir, que los números primos generan todos los demás números, ¿no? Los números primos son los que son divisibles solo entre el mismo y el 1, como el 3, el 7, el 11, el 13. Entonces, los demás números son múltiplos de este, o es el producto de números primos, pues. De hecho, hay infinitos números primos y no los conocemos todos. Los que estudian criptografía o que quieren encriptar algún código, buscan este tipo de números primos, ¿no? Entonces ahí tenemos ese teorema fundamental del álgebra, que dice eso. Y en cálculo, pues tenemos el que les mostré ahorita. Entonces es mejor que usted sepa usar los teoremas principales, el del álgebra, el del teorema fundamental del cálculo 1 y 2. Y que para suma de Riemann sepa hacer algunas sumas de Riemann sencillas, pero eso no lo es todo, ¿no? Eso es mi opinión. Por eso yo dejé como 3 ejercicios solamente de suma de Riemann. Porque fíjese que usando el teorema fundamental del cálculo del 1, miren que tuvimos una fórmula aquí, esta que está en la cajita, que me permite hacer esas integrales sin hacer ningún esfuerzo. Miren, yo coloco aquí 3, y no puedo hacer la suma de Riemann para 3. Bueno, la puedo hacer, pero me desgasto mucho, y solo me serviría para ese caso. Y si la quiero hacer para 5, tendría que hacer de nuevo todas las cuentas. Entonces, no, esta fórmula dice, coloque aquí el número que usted quiera, y ya le tengo la integral, aplicando esta fórmula. Entonces llega a unos resultados más fuertes, ¿no? Entonces, la respuesta es que no es tan importante desde el punto de vista de las operaciones que vamos a hacer aquí en el curso. Por eso hoy dije que íbamos a hacer la última suma de Riemann. Bueno, ¿más preguntas? Profe, una preguntita. Sí. Atrasito habíamos llegado, teníamos y de x igual a menos, y estaba el 5 elevado a las 5 a la 5 sobre 5 más x, y luego abajo estaba el otro negativo de la integral, ¿no? Y nos estaba diciendo que se cancelaban. ¿Existe la posibilidad de que, digamos, la integral esté, un ejemplo, positiva lo que se operó para hallar como la función de la x sea un signo opuesto? ¿O siempre que esté negativo la integral, pues cuando se vaya a operar también va a estar negativo el otro lado? No sé si me hice entender. Bueno, ya le respondo. Listo, que se nos acaba el tiempo de esta sección y entonces la respuesta no quería conclusa si lo hago ahora. Entonces enseguida les envío el otro link. Listo. Y ahí hablamos sobre eso que usted plantea. Profe, ¿para qué día queda el parcial? Para el 8 de octubre.